As we covered the book of Acts chapter 1, we just dug into Acts chapter 1. Y la semana pasada comenzamos con nuestro estudio de Hechos 1. We went over a lot of history Pasamos por mucha historia on the purpose of why Acts was written in the first place acerca del propósito por la cual el libro de Hechos fue escrito and how the first church started. y cómo comenzó la primera iglesia. So there was a lot of facts and interesting details in the study that we covered last week as we started our journey in the book of Acts. Y la semana pasada cubrimos algunos detalles y hechos alrededor del libro de Hechos. So in Acts chapter 1 verse 11, Así que en Hechos 1, versículo 11, we left off with Jesus ascending into heaven, and two angels in white said, "Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven?" concluimos con Jesús ascendiendo al cielo y los galileos preguntaron, le dijeron, galileos le contestaron, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? This is in Acts chapter 1 verse 11. Hechos Is where 1, we left off. 11, que es donde terminamos la semana pasada. The same Jesus who is taking you up into heaven will also come in like manner as you saw him go into heaven. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. In other words, Jesus is coming back. En otras maneras, Jesús va a regresar. Does this mean Jesus is not here with us now? ¿Eso quiere decir que Jesús no está con nosotros ahora? No, No. Jesus is here with us in spirit and in truth. Jesús está aquí con nosotros en espíritu y en verdad. As we just celebrated Easter a few weeks ago, Jesus is alive. Como celebramos hace un par de semanas el día de la resurrección, Jesús está vivo. And the Holy Spirit is a reminder of that every day. Y el Espíritu Santo es un recuerdo para nosotros de eso todos los días. So today we're going to go through verses 12 through 26. Así que hoy vamos a repasar versículos 12 al 26. Would you join me in prayer for a minute, please? Únense conmigo en la oración, por favor. Spirit of the living God, fall afresh on us today. Espíritu del Dios vivo, cae sobre nosotros hoy. Let your Holy Spirit speak through me as a vessel of your honor, Que tu Espíritu Santo abre a través de mí como un vaso de tu honra. that I will be guided by you, O God. Que yo sea guiado por ti, oh Dios. And Lord, it will not be my words, Y Señor, que no sean mis palabras, but your words speaking through me, sino tus palabras a través de mí. that we can walk out of here today Que podamos salir de aquí hoy encouraged, animados, refreshed, con and refrigerio renewed, y renovados and fired up to do your work. y en fuego para hacer tu obra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen, amen, Amén, amen. amén. All right, verse 12, Acts chapter 1, verse 12. Hechos 1:12. Matthias chosen to replace Judas. Aquí vamos a leer acerca de la elección de Matías para reemplazar a Judas. The apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, a Sabbath day's walk from the city. situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Verse 13. Versículo 13. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. So where do you think they were going? Entonces, ¿dónde The piensas disciples. que los discípulos iban? They were going up to where exactly? ¿A dónde es que iban? Well, after Christ went up to heaven, Después que Cristo ascendió al cielo, the disciples immediately returned to Jerusalem and had a prayer meeting. los discípulos inmediatamente regresaron a Jerusalén y tuvieron una reunión de oración. Great idea Gran idea. to have a prayer meeting right then and there. Tener una reunión de oración en ese momento. They went to the war room. Fueron a la habitación de guerra. Tell your neighbor, I'm going to the war room. Dile a tu vecino, voy a ir al cuarto de guerra. In this case, the Bible calls it the upper room. En este caso, la Biblia lo llama la habitación asento. Jesus El had, cuarto asento. Jesus had said they would be baptized with the Holy Spirit in a few days, so they waited and prayed. Y Jesús dijo que en unos días ellos iban a ser bautizados en el Espíritu, así que ellos esperaron y oraron. Anytime there's a moment in life
En cualquier momento where que you're getting ready to make a big decision, estás al punto de tomar una decisión grande, or something huge is about to happen, o va a suceder algo grande, or a big deal at work, o tienes un negocio grande, or a transition in your life, o quizás una transición en su vida, what's the first thing that you should do? ¿qué es la primera cosa que deben de hacer? Pray. Orar. It's not panic. No es entrar en pánico, It's not go online no es entrar a las redes sociales trying to figure out how you can fix it. o al internet para ver cómo lo puedes arreglar. The disciples knew Los discípulos sabían that the first thing they needed to do, Jesus left, he ascended. que la primera cosa que tenían que hacer después que Jesús se fue al cielo, And although they were encouraged y aunque estaban animados and they were freaking out, y también asombrados, they saw everything that was happening. ellos vieron todo lo que estaba sucediendo. They went to pray. Ellos fueron a They orar. got before God. Ellos vinieron delante de They Dios. went to their war room. Ellos entraron a su cuarto de guerra. In large companies, En compañías grandes, I've worked for very large corporations, y yo he trabajado por corporaciones and grandes, every single one of them had an office called the war room. y cada uno de ellos tenía una oficina que se llamaba la habitación de guerra. I remember one company in their huge building, in one of their conference offices, they even decorated it with like army colors and a net, and they had like the army mask with army uniforms on the wall, and they called it the war room. Y yo me acuerdo de una compañía, cuando yo entré a su habitación de guerra, la habían decorado como si fuera forma de ejército, con los colores del ejército, hasta tenían como una red guindada por ahí, todo parecía como si estuvieran en la guerra. This is where all the leaders of the company would come together. Porque era donde todos los líderes de la compañía se reunían. The managers, Los gerentes, the executives. los ejecutivos. We had a terrible first quarter. Dice, la primera parte del año fue horrible. We didn't grow by double digits. No crecimos por doble dígitos. So we got to come together in the war room. Así que tenemos que reunirnos en el cuarto de guerra. And we got to fire everybody up here Y tenemos que calentar a todo el mundo to aquí, see how we're going to grow by at least 10% next quarter to make up for the loss. para ver cómo vamos a crecer por 10% en la próxima parte del año para recuperar la pérdida. And you got to get your team excited. Y tienes que animar a tu equipo. Are you offering them incentives? Le estás ofreciendo incentivas, Are you giving them gift cards for the number one salesperson of the team? le estás dando regalos para que venda más. It's the same song and dance. Es la over misma and cosa over. vez tras vez. That's the world's war room. Ese es el cuarto de guerra del mundo. But I'm here today to tell you a little bit about Jesus' war room. Pero estoy aquí hoy para contarte un poco acerca de el cuarto de guerra de Jesús. It's a place called the upper room. Es el cuarto, I think it's called aposento. Huh? Did I say that right? No. Nobody has. It's a place called the upper room, Es el lugar más alto, el lugar- donde puedes ir a orar. This is a place where things go wrong, a place where things go wrong. Es un lugar donde pasan las cosas mal. That you come before the Lord Que tú vienes delante del Señor and you say to yourself, man, I don't have the answer. y dices, no tengo la respuesta, But Jesus has the answer. pero Jesús tiene la I'm going respuesta. to put this in prayer. Yo lo voy a poner en oración I'm going to believe God. y yo le voy a creer a Dios. Lord, this is, you present your situation before the Lord. Y presentas tu situación delante del Señor I don't know what I'm going to do, y no sé lo que voy a hacer, but God, pero Dios, show us the way. muéstranos el camino. I'm at a loss. Estoy en una pérdida. I'm at the fork in the road. Estoy en la crucijada. Should I go left? Should I go right? ¿Debo ir a la izquierda o a la derecha? Should we replace Judas with Matthias, or should we replace him with Joseph? ¿Debemos de reemplazar a Judas con Matías o con José? Who do we replace Judas with? ¿Con quién los reemplazamos? Because they were trying to replace the 12th disciple. Porque ellos estaban tratando de reemplazar al 12 discípulo. Plus, it was the starting of the first church. Big things were happening here, Pero man. también era el comienzo de la primera iglesia, estaban pasando cosas grandes. This was an exciting time Era- in church history. Era un tiempo emocionante durante la historia de la iglesia. When you face a difficult task, Cuando enfrentas una tarea difícil, an important decision, una decisión or a importante battling dilemma, o un dilema en batalla, don't rush into the work and just hope it comes out of the way. no actúen por impulso o por rápidamente y esperas que dé buen resultado. Instead, take a pause. Es más, deben de tomar un momento, una Take your pausa, first step in prayer y que tome su primer paso en oración for the Holy Spirit's power
and guidance. Y pídele a Dios por el Espíritu, el poder del Espíritu Santo y su guianza. 3 key takeaways that are here when the disciples went to go do this. Hay 3 puntos claves que podemos tomar de ese tiempo que los discípulos fueron a hacer esto. Guys, I hope you're taking notes. This is some good instruction Y for, espero for que the estén church. For tomando the lineup. notas porque estas son buenas instrucciones. 3 key takeaways here that what we see the disciples doing when 3 they took this puntos step to go to claves the upper room. que hicieron los discípulos. Obedience Primero estaban en obediencia, Fellowship. estaban en comunión and prayer. y estaban en oración. These are 3 important steps for us in making godly decisions. Son 3 pasos importantes que nosotros debemos de tomar cuando tenemos que tomar decisiones piadosas. Plus, it also models the unity amongst the leaders. También muestra unidad entre los líderes. In the Bible, the upper room refers to a specific room. En la Biblia, el aposento alto se refiere a una habitación en específico. Because you might be asking, what is the upper room? I don't Porque get it. quizás se pregunta, pero ¿de qué se trata este aposento alto? Often located on an upper floor or roof where Jesus celebrated the Last Supper with his disciples. Muchas veces el aposento alto podemos ver que está como en un techo o en un segundo piso, un lugar más alto como el lugar donde Jesús celebró la Santa Cena. It's also where the apostles gathered after Jesus' ascension. También es donde los apóstolos vemos que se reunieron después de la ascensión de Jesús, Praying and awaiting the Holy Spirit's arrival on the day of Pentecost. donde ellos estaban orando y esperando la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. This room is traditionally believed to be located in Jerusalem on Mount Zion. Y pensamos que esta habitación estaba localizada en Jerusalén, en el monte de Sion. Would love to visit that room. Me encantaría visitar este lugar. But how many of you know that we have an upper room right here? Pero ¿cuántos de ustedes saben que nosotros tenemos un aposento alto aquí mismo? I'm not saying get a ladder and go to your rooftop. Yo no le If you estoy want to, diciendo go que- for it, but be careful. Que cojan una escalera y que se suban al techo. No. But Si lo you quieren can- hacer, háganlo, pero con cuidado. But you can have a time of upper room prayer right in your living room at home. Pero usted puede tener un tiempo de oración igual como lo tuvieron en el aposento alto en su sala. Because we're going to see in chapter 2 of Acts Porque vamos a ver en Hechos 2 that the Holy Spirit came upon them. que el Espíritu Santo vino sobre ellos. The Holy Spirit that Jesus told them to wait for came. El Espíritu Santo que Jesús les había dicho que esperara por él llegó. So we can call upon the name of the Lord and the Holy Spirit anytime. Para que nosotros podamos clamar el nombre de Dios y su Espíritu Santo en cualquier momento. To guide and instruct. Para que nos guíe y nos instruya. Now, verse 13 mentions a zealot. Ahora el versículo 13 menciona un celote. What or who are zealots? ¿Y qué significa celote? ¿Quiénes son? That's a great question. I'm glad you guys asked Me me. encanta que me hicieron la pregunta. Anyone zealous for the Jewish law. Cualquiera que está celoso por la ley judía. The zealots may have been a radical political party working for the violent overthrow of Roman rule in Israel. Era como un equipo religioso y político que estaban tratando de que querían derrumbar el reino romano sobre el pueblo de Israel. ¿Verdad? Verse 14, they all joined together constantly in prayer along with the woman and Mary and the mother of Jesus and with his brothers. Versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. At this time, Jesus' brothers were with the disciples during Jesus' lifetime. Y los hermanos de Jesús estaban con los discípulos durante su vida también. And remember, they didn't believe he was the Messiah. Pero cuando él estaba en la tierra, ellos no creían que él era el Mesías. But his resurrection must have convinced them. Pero la resurrección de Jesús debería de haberles convencido. Jesus' special appearance to James, one of his brothers, may have been an especially significant event in their conversation. Y me imagino que cuando Jesús se le apareció a uno de sus hermanos Santiago, eso tuvo un impacto en él significante. So there had to be a leader among the group. Y también tenía que haber un líder entre el grupo. Verse 15. Y en el versículo 15, Who was often known to be the spokesman of the disciples? ¿quién podemos ver a través de lo que hemos estudiado que era como el líder de este grupo entre los discípulos? Here in verse 15, we see Peter. In those days, Peter stood up among the believers
a group numbering about 120. Y aquí podemos ver que era Pedrito, porque dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y dijo. This is interesting Es interesante, because after they went to the upper room, porque después que visitaron al aposento alto, we were told a few weeks ago or a couple months ago that if the members of Lighthouse Chapel, porque nos dijeron hace un tiempo atrás que los miembros de Lighthouse Chapel, this is so mind-boggling to me, esto me vuela personally. la mente, bueno, por lo menos a mí, Since we're a new church, como somos una iglesia nueva, if everyone that considers themselves a member of Lighthouse Chapel si todos los que se consideran miembros de esta iglesia, was to show up, todos llegaran, because you know that that's not reality. There's always a vacation, somebody gets sick, Porque- somebody's out of town, they have a bit. It's just life, right? porque sabemos que no es realidad que todos estén aquí a la misma vez, porque hay vacaciones, alguien se enferma, pasan ciertas cosas. They told us that they counted 110 members Nos of dijeron Lighthouse Chapel Que contaron como being in church a 110 little over a year. miembros de Lighthouse Chapel. I think that's grown since then. Y creo que ha crecido desde ese día. But that's shy of 120 that says that they were taking the first meeting as a church. Pero eso casi llega a los 120 creyentes que estaban aquí reuniéndose para la primera reunión como iglesia. God agreed with me right now. Y Dios estaba de Thunder, acuerdo ¿sí? conmigo, con su trueno. We're safe. This is a strong building, right, Brian? Y ese We're es good to un go. edificio fuerte, estamos bien aquí. And I said it from first day that this looks like a cruise ship, like Noah's Ark, right? Yo So dije- if it gets too floody, we're safe. Sí, We're float güey. away in Noah's Ark right here. Y yo lo dije desde el primer día que estar en ese edificio me sentía como si estaba en el arca de Noé, así que si nos inundamos, nosotros estamos bien. Love that. All right, so we're talking about the first church meeting. Así que ahora Ever. estamos hablando de la primera reunión de iglesia en la historia. The small group had about 11 and had already grown to more, about 120, the Bible says. Ese grupo pequeño que había comenzado con 11 miembros, ahora ha crecido a 120 más o menos. And the main purpose of that meeting was to appoint a new disciple or apostle, as the 11 were now called. Y el propósito de esa reunión principal era para reemplazar al último discípulo o apóstol. While the apostles waited, they were doing what they could be doing, praying. They were praying. Y mientras que esperaban, lo que estaban haciendo era orar. And what were they praying about? They were seeking God's guidance. ¿Y de qué estaban orando? ¿Para qué? Estaban buscando la guianza de Dios. And they were getting organized and prepared. Y se estaban organizando y preparándose. Before they started putting their own agenda, they were waiting on God's guidance. Antes de hacer lo que ellos pensaban, estaban esperando por la guianza de Dios. Now, waiting for God to work doesn't mean you sit around and do nothing. Ahora Let me be clear espera, on that. quiero aclarar algo. Cuando estamos esperando que Dios haga su obra, no quiere decir que estamos sentados ahí haciendo nada. Now, we must do what we can while we can, as long as we don't run ahead of God. Nosotros debemos hacer lo que podemos, cuando podemos, mientras que no nos vamos por adelante de Dios. Interesting to know that, remember, the Holy Spirit, the day of Pentecost had not come yet. Es interesante notar que el día de Pentecostés todavía no había llegado. So the last verse of Acts chapter 1, Así que en el último versículo de este capítulo 1 de Hechos, it says that the disciples cast their lots to choose the next disciple. dice que los discípulos echaron suertes para elegir al próximo discípulo. This is the last time the Bible mentions casting lots for God's answers in Acts, Y in esa the es la Bible. última vez en la Biblia que se menciona esta cosa de echar suertes para decidir la voluntad de Dios. That's very interesting to know. Y es muy interesante notar, Because in Acts chapter 2, porque en Hechos 2, the Holy Spirit, as I said, comes to guide, el Espíritu Santo viene para guiar, instruct, instruir and speak to us. y hablarnos. The disciples prayed so that when they cast their lots for the last time, it would be a godsend. Y los That's what they were praying for. discípulos estaban orando para que cuando echaran suertes por la última vez, la respuesta sería la respuesta de Dios. That would be pretty cool, to be honest with you, back in the day.
Eso sería algo muy interesante ver en los días antiguos. But I prefer where we're at now with the guidance of the Holy Spirit. Pero yo prefiero donde estamos hoy, que tenemos la guianza del Espíritu Santo. Because imagine you're needing to make a big decision or you need an answer, Porque imagínense que tienes que tomar una decisión grande o necesitas una respuesta and you just look over to your wife and you say, honey, give me the dice. y le dices a tu esposa, dame los dados. And you blow on the, no, okay. You get the dice and you shake them. Y tienes que And then you soplar go, los dados. Lord, in Jesus' name, please, God, let it land a double 5, and we're rich. We'll have the answer. And then whatever you throw, whatever the answer is what God says to do. Y That's what tienes- casting lots was. Y echar suerte será algo parecido a orar y después tirar los dados y te daba el resultado. Now, Pero ahora you have to do it yourself. You have to get before God, tienes que venir delante de Dios, and you got to pray, tienes que orar and you got to ask Him, Lord, what would you have me do? Show me, teach me, Y le tienes speak que- to me. And then you have to learn how to hear God's voice. tienes que What a hablar concept, con right? Dios, tienes que pedirle, Dios, muéstrame qué tú quieres que yo haga. Y después tienes que aprender cómo escuchar a Dios y reconocer la voz de Dios. If you draw near to God, Si te acercas a Dios, He will then draw near to you. Él se va a acercar a ti. It's very simple. Es sencillo. So, Zuleika, stand there. I take a step forward. Si yo tomo un paso hacia Seeking adelante, God, right? buscando de This is Dios, just an illustration. Don't go back home and saying, Joey said his wife is Jesus now. es una ilustración, no vayan a su casa diciendo que Joey dice que su esposa es Jesús. No. So you're Jesus, you can come forward. Entonces, como Jesús se acerca un paso a I nosotros take another step. y yo me acerco I'm más. reading my Bible more now. Estoy leyendo I mi went to Biblia. my war room. I'm Fue- praying. Estoy orando en mi cuarto de guerra. What does Jesus do? ¿Qué es lo que hace Jesús? Se acerca más todavía. Until finally you're walking with Him. You wake up in the morning and you guys are just, your hips are connected. Y es como te despiertas en la mañana y ahora están conectados en las caredas. You walk with Jesus. Porque tú andas con Jesús. No matter where you go, where you are, you wake up, He's with you. You go to sleep, He's with you. You're at work, He's with you. You go to the bathroom, He's with you. No sé a dónde Jesus vayas, is with you. vas al trabajo, a la escuela, aún al baño, no importa, Jesús está contigo. That's the beautiful thing about the Holy Spirit. Esa es la belleza del Espíritu Santo. So it was easier, I think, to just throw some dice. Hey, that was God's will. We're going in that direction. Done. Quizás era más fácil echar suertes y hacer lo que decía. Verse 16. Versículo 16. Brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. He was one of our number and shared in our ministry. Verses 16 and 17. 16 y 17 dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en este ministerio. And now, this is a question I've asked. How could someone who had been with Jesus daily betray him, and then Judas had received the same teaching as everyone else, and he still betrayed Jesus? Y How can that happen? yo me hago esa pregunta siempre. ¿Cómo puede ser que alguien como Judas, que había estado con Jesús, lo había visto, lo había servido, después lo puede traicionar? ¿Cómo una persona así traiciona a Jesús? We all have to choose what we do. We make a choice. Es porque todos tenemos que elegir y decidir lo que vamos a hacer. Judas had chosen to reject Christ. Y Jesús eligió rechazar a Jesús. He hardened his heart Su corazón fue endurecido and joined in the plot y se reunió with Jesus' enemies to En- put him to death. en el plan de asesinar a Jesús con los enemigos de Jesús. Judas then remains unrepentant to the end. Y después Judas no se arrepienta. And it finally ended in the result of him taking his own life. Y terminó que él mismo se tomó la vida. Although Jesus predicted this would happen, Aunque Jesús había predicho que esto iba a pasar, at the end of the day, it was still Judas's choice. al final del día todavía era la elección de Judas. Those privileged to be close to the truth Y aquellos privilegiados a ser cerca a la verdad are not necessarily committed to be to the truth. no necesariamente están comprometidos a la verdad. Verse 18. Versículo 18. Now Judas's motive was money. El motivo, la intención de Judas era el dinero. So in verse 18 it says, with the payment he received for his wickedness, Judas bought a field with that messed up money
and there he fell headlong. His body burst open, and all his intestines spilled out. That's what the Bible says. I don't mean to be gross here. Y no quiero ser gráfico, pero la Biblia lo dice así en el versículo 18. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. So needless to say, it did not end well for Judas. Así que podemos ver que no terminó bien para Judas. Everyone in Jerusalem heard about this. So they called that field in their language Akaldama, that is field of blood. Versículo 19, todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. You ever see in the movies where there's a drug deal that goes down, the cops that get there, the detectives are first on the scene, and they're like, oh my gosh, look, there's $20 million, and there's the drugs. Why don't we take a few of that money, take a couple mil, nobody knows the difference, and turn in 18 million. ¿Has visto en las películas de detectivos que a veces hay un negocio de drogas que va mal y después llegan los detectivos y ven ahí, pueden ver las drogas y también pueden ver algún del dinero que era del negocio que estaban haciendo y entonces están tentados para guardarse para ellos parte de ese dinero y no entregarlo? So you got stolen money, Entonces hay dinero que es robado and then you go buy a land with the stolen money. y tú cogiste ese dinero robado y entonces compras un terreno con ese dinero. The money that Judas had was money that was from betrayal. It was evil money. They called that land that Judas bought with it the field of blood. El dinero que Judas usó para comprar ese terreno era el dinero que él había recibido cuando traicionó a Jesús y por eso después cuando muere ahí le llaman a este campo campo de sangre. You don't even want to partake in a little bit of that kind of stuff. Tú ni quieres ni participar un poquito de ese tipo de negocio Because God's blessing is not going to be there. porque la bendición de Dios no va a estar ahí. Verse 20. Versículo 20. For said Peter, it is written in the book of Psalms, may his place be deserted. Let there be no more to dwell in it. And may another take his place of leadership. Verse 21, therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us. Verse 22, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us, for one of these must become a witness with us of his resurrection. I'm reading out of the New King James Version, just in case you didn't know. Versículos 20 al 22 dice, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. También está escrito, que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. So their mission, their prayer, why they went to the war room was, yes, to seek God in all areas, but mostly to replace Judas. Aunque ellos entraron al aposento alto para buscar la presencia de Dios sobre todas las cosas, también su misión era poder enterarse cómo Dios quería que ellos reemplazaran a Judas. So they nominated two men. Who are our candidates here? Who are we going to choose from? Entonces We nominaron we dos got hombres, two candidates, two dos- finalists here. dos candidatos. All right? And Joseph, called Barsabbas, was the first candidate, also known as Justus, and Matthias. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodo el Justo, y a Matías. So Justus and Matty, those were the two finalists there. Así que Justo y Matías. And then verse 24, then they prayed, Y en el versículo 24, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen to take over the apostolic ministry which Judas left to go where he belongs. y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Many constantly followed Jesus throughout this ministry on earth. Habían muchos que seguían a Jesús a través de su ministerio en la tierra, And the 12 disciples were in his inner circle. y los 12 discípulos estaban en su círculo más íntimo. But others shared the disciples' deep love
for and they were committed to Jesus. Pero también había muchos otros que compartían su deseo para estar al lado de Jesús y también lo que él enseñaba. So in their process of replacing Judas, Así que en el proceso de reemplazar a Judas, the specific criteria for making the choice, la criteria específica para hacer su elección, what was that criteria? ¿cuál era esa criteria? After the finalists were chosen, Después que escogieron los finalistas, the apostles prayed los apóstoles oraron and they were asking God to guide the selection of this process. y le pidieron a Dios que guiara la elección en este proceso. Now this process gives us a good example on how we need to proceed when making a big decision. Y ese proceso nos da a nosotros como ejemplo cómo debemos de nosotros comportarnos cuando tenemos que tomar una decisión grande. So the criteria were this: Así que la criteria era esta. consistent with the Bible, Estaban consistentes con la palabra, that they were like-minded, que todos tenían la misma mente and they were on board with the new church of Jesus y Christ. que también estaban en la misma página con ellos con empezar esta nueva iglesia en Cristo. So they continued to pray for wisdom and guidance to reach a wise decision. Y seguían orando por guianza y sabiduría para llegar a una decisión sabia. So then finally, Así que finalmente they get the dice. van The a echar, lots. van a echar las suertes. When I don't know exactly what lots are, but I looked it up and think of it as dice. Y They no were sé exactamente cómo lucen, pero maybe son, rocks. One was bigger than the other. That's how they determined. We talked about this when we studied John. hablamos de eso cuando estudiamos el libro de Juan, eran como dos piedritas, es decir, So como dados. finally, as we come to a close here, Entonces finalmente cuando llegamos a la conclusión, this is the decision that they came to. llegaron a esa decisión. Then they verse 26, Versículo 26. then they cast lots, and the lot fell to Matthias. So he was added to the 11 apostles. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Why was this significant? ¿Y por qué eso era significante? Because these 12 were the ones that were chosen by Jesus Porque esos 12 fueron los que fueron escogidos por Jesús to start the church. para comenzar la iglesia. And Peter was a spokesman for this new Y church. Pedro era el representante de esa iglesia nueva. So how exciting is it Así que qué emocionante es that we started Lighthouse a little over a year ago. que comenzamos esta iglesia hace un poco más de un año And this is giving us clear instruction y eso nos está dando instrucción clara on how to start a church, de cómo comenzar una iglesia, on how to pray, de cómo orar, on how to make decisions. cómo tomar And decisiones. as problems come, Y cuando vienen los problemas, let's call them challenges. vamos a llamarlos más desafíos. We have the answer here in the living word of God. Tenemos la respuesta aquí en la palabra viva de Dios. A lot of time we want to make our own decisions. Muchas veces queremos tomar nuestras propias decisiones. And I'm so excited Y estoy tan animado because what I know porque lo que yo sé is that clearly es que claramente in Acts chapter 2, en Hechos 2 it talks about the Holy Spirit baptized, the day of Pentecost, the Holy Spirit, us being baptized by the Holy Spirit. habla acerca del día de Pentecostés que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. And as we mentioned during worship, Y como mencionamos durante la adoración, you ask and he will give. tú le pides y Él te va a dar. Seek and you shall find. Buscar y lo va a encontrar. Knock and the door will be opened unto Tocar you. y la puerta va a ser abierta hacia ti. For everyone who asks shall receive, Porque el que pida va a recibir and everyone who seeks will find. y el que busca va a encontrar. We can't just be sitting on our hands doing nothing. No solo podemos estar sentados en nuestras manos haciendo nada. So we're called to take a step. Somos llamados a tomar un paso. First step is this: Y el primer paso es este. make Jesus Christ your Lord and Savior. Asegúrese que Jesucristo sea su Señor y Salvador. This is not a time to be sleeping. Esto no es un tiempo para estar dormidos. This is a time for the church to rise up Es un tiempo para que la iglesia se levante and have a genuine personal relationship with Him. y que tenga una relación personal y genuina con Él. This is not just another church service. Esto no es solo otro servicio de iglesia. It's preaching right out of the Word of God. Estamos predicando directamente de la palabra de Dios. We're not coming up with our own theories and thoughts here, No guys. estamos inventando nuestros propios pensamientos y teorías. We're following the Word's instruction Estamos siguiendo la instrucción de la for palabra our life, para nuestra vida. which to me, Que para mí, I could tell you as your pastor, you could rest
in this instruction. Les puedo dejar saber como su pastor que pueden descansar en esta instrucción. It's not my opinion. Porque no es mi opinión. It's not me trying to sell you something or No le convince estoy you. tratando de vender algo o convencerlos de algo. It's just telling you, listen to what the word says. Solo les quiero decir que prestan atención a lo que dice la palabra. Go to your war room Entra a su cuarto de guerra and pray before you act. y ora antes de actuar. Make that your first choice. Que esa sea su primera elección. You don't have to roll the dice anymore. You don't have to gamble. You don't have to wait. Jesus will show you exactly what to do. He is faithful to show you the answer. Ya no tienes que echar suerte. Jesucristo es fiel para mostrarte exactamente lo que tienes que hacer. Él te va a dar la respuesta. Could you please stand to your feet with me this afternoon? ¿Se pueden poner de pies conmigo esta tarde? And the first Sunday of every month, we partake together in the Lord's Supper. Y el primer domingo de cada mes participamos en la Santa Cena. If you did not receive one of these, please raise your hand and our usher will pass one to you. We got a few over here that didn't get one. Si no recibieron uno a la entrada, por favor alce su mano y los sugieres le van a entregar uno. The Lord's Supper. La Santa This is the Cena. Lord's communion. Vamos a celebrar la comunión del Señor. And I love celebrating the Lord's communion. Y a mí me encanta celebrar la comunión And del as we get Señor. into that, Y cuando entramos en esto, you don't want to miss next Sunday les voy a dejar saber que no se quieren perder el domingo que viene, because we're turning over into a new chapter of Acts, chapter 2. porque vamos a entrar en capítulo 2 de Hechos. You want to shine and share, invite a friend. You don't want to miss that. Y quieres brillar y compartir, no se lo quieren perder, inviten a alguien. Like we like to say, ahora es cuando se va a poner buena la cosa. Como nos gusta decir, now is when things are going to get good. Things are going to get good. Se va a poner buena la cosa. So Acts chapter 2. Así que Hechos 2. Folks, as we've been reading throughout John and now Acts, on the Cool. night that Jesus was betrayed, Como leemos en el libro de Juan, podemos reconocer que en la noche que Jesús fue traicionado, and this is so cool because we learned, if you were at the marriage conference, they spoke on this. y es lindo porque algo que aprendimos en la conferencia de matrimonios Most of Jesus' preachings fue que la mayoría de las prédicas de Jesús were never behind a pulpit. no era detrás de un púlpito. They were at the table eating with his disciples, hanging out in the living room. Muchas veces Él habló a ellos cuando Él estaba pasando tiempo con sus discípulos alrededor de la mesa, cenando con ellos, Fellowshipping, teniendo comunión con ellos. which is why I treasure these small beginnings now at church. Que es porque yo estoy atesorando estos principios pequeños en la iglesia. Because the shepherd should smell like the sheep. Porque el pastor We shared on debe de oler como las ovejas. In another preaching a few weeks ago. Y compartimos eso hace unas semanas. So Jesus wants to hang out with you. Así que Jesús quiere pasar tiempo contigo. He is the chief shepherd. Él es el pastor principal. Take a walk around the block, man. Camina alrededor, dar una vuelta a la manzana, Or even if caminando. when you're driving in your car to work. O quizás cuando estás en tu carro manejando a tu trabajo. If you're by yourself, take a deep breath Si estás solo, respira profundamente and just start talking to Jesus. y comienza a hablarle a Jesús. And say, Lord, thank you, God, for my life. And just tell him what your concerns are. Y dile, Señor, gracias por mi vida, y comparte con Él tus preocupaciones. This is the type of communion we're celebrating right now. Ese es el tipo de comunión que estamos celebrando ahora. That's why it says to wait for one another when you do it. Por eso dice que se esperen uno al otro cuando participamos. When you're sitting at a dinner table and you're waiting for someone, you're not supposed to start eating until everyone from your party arrives at the table. Igual cuando It's estás etiquette. sentado en la mesa de cenar, es como buenos modales esperar que todos lleguen a la mesa antes de comer. Jesus taught us this. Y Jesús nos enseñó He esto. said, wait for one another. Él dijo, esperen uno por el otro. He also told them, this is my body. Él también le dijo, este es mi cuerpo. When you eat this bread, Cuando coman de este pan, think of this body that's going to be given up for you. piensen en mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, So you can have sacrifice for your sins. para que yo pueda sacrificarme por sus pecados. And in the same manner, this wine and the juice is a symbol of my blood. Y también le dijo que de la misma manera este vino representa mi sangre.
that was shed for you on the cross, que fue derramada por ustedes en la cruz, so that we can be healed from our infirmities, para que nosotros podamos ser sanados de nuestras enfermedades, so we could have power through the blood of Jesus. Para He que- was the ultimate sacrifice for all of us. para que podamos tener poder a través de la sangre de Jesús. Y Él fue el sacrificio mayor para todos nosotros. Every single one of us needs this forgiveness from Jesus. Y todos de nosotros necesitamos este perdón de parte de Jesús. So before we eat of the bread and drink of the blood, Así que antes de participar del pan y del vino, I want to take one step really quick. quiero tomar un paso. If you would like to have a personal, intimate relationship with Jesus, Si usted quiere tener una relación personal e íntima con Jesús and you don't feel like you have one right now, y quizás no te sientes que la tienes ahora, maybe you know of a God, quizás conoces de un Dios, but you really haven't made him your Lord and Savior. pero no lo has hecho a Él, tu Señor y tu Salvador. You want to have that type of relationship I was talking to you about a moment ago. Y tú quieres tener ese tipo de relación que yo les estaba compartiendo hace un momento. Not as a religion, Y esto no se trata de religión, not as joining another church, no se trata de unirse a una iglesia, but being part of the body and family of God, pero se trata de ser parte del cuerpo y la familia de Dios, which goes way beyond these four walls, que es mucho más allá de esas cuatro paredes, way beyond this beautiful building. mucho más que este edificio lindo. If that's you here today, Si ese es usted aquí hoy, don't be embarrassed. no tengan pena, Raise your hands right levante where su you are mano ahí mismo donde and estás. say, that's me. Amen. I see you. Anybody else? Si hay alguien más, Don't be afraid. no tengan You want to miedo. get closer to Jesus Si today and tú give your te heart to him quieres fully. acercar más a Jesús y le quieres entregar tu corazón a Él completamente, Amen. Let's pray. amén. Repeat Vamos a after orar me. y repita después de mí. Jesus, I receive you in my heart. Jesús, te recibo mi corazón. Say it out loud. Don't be Dilo afraid. en voz Jesus, I alta, no receive you tenga in my miedo. heart Jesús, te recibo mi corazón as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. Forgive me for all my sins. Perdóname por todos mis pecados Wash them clean y lávalos limpios with your blood con tu sangre. and write my name down Y escribe mi nombre in the Lamb's Book of Life. en el libro de la vida. Help me to walk with you Ayúdame a caminar contigo all the days of my life. todos los días de mi vida. Now we're going to take a moment, just a few seconds to yourself. Y ahora vamos a tomar un momento ustedes a solas. And the Bible also says in 1 Corinthians 11 that if you have any unforgiveness towards anyone, Porque la Biblia también nos enseña en 1 de Corintios 11 que si tienes falta de perdón you're carrying around something in your heart, o estás cargando con algo en tu corazón, purpose in your heart to propone en tu forgive that corazón person. perdonar a esa persona. Right there where you're at. Ahí Just mismo donde it estás. doesn't mean you got to go have a cafecito with them tomorrow at la carreta. No quiere decir que tienes que andar con ellos mañana. It just means, God, I forgive them. Es solo que tú propones en tu corazón perdonarles. And you're going to release this offense over to the Lord. Y tú le vas a entregar esta ofensa al Señor. In the same manner, examine yourself Y de la misma manera, examínate a ti mismo. and make sure that you're right with God and you have the right intention and Yeah. motive to walk with Him on a day to day. Y asegúrate que tú estás bien delante de Dios con las intenciones correctas y estás caminando con Él bien día tras día. Take a moment and pray. Y toma un momento y órale a Él. Forgive me. His name is Jesus. His name is Jesus. He's the light of the world. There's freedom in His name. He's awesome in power. He's reigning forever. He's the light of the world. There's freedom in His name. His name is Jesus. His name is Jesus. He's the light of the world. There's freedom in His name. He's awesome in power, reigning forever. He's the light of the world. There's freedom in His name. There's freedom in His name. Amen. Amen. Go ahead and, if you haven't already, open up the cup and grab the bread. Si no lo has hecho, abre su copa y saque el pan. And once you have it, let's go ahead and eat it together. Y vamos a In the name of the recibirlo Father, the juntos Son, and the Holy en Spirit. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amen. Santo.
the same way, the way he took the cup and said, "This is my blood, which was given for you." Let's go ahead and drink of the cup in remembrance of the Lord. Y de la misma manera Jesús dijo, esa es la copa que derramo mi sangre por ustedes. Amen. Thank you, Bébenla Jesus. en memoria de mí. Thank you for your blood, Lord. Thank you for your body. Let's pray. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre, God, we Jesús. thank you for today's service. Dios, damos gracias por el servicio de hoy. I thank you for giving us wisdom and showing us Acts chapter 1. Gracias por tu sabiduría y mostrarnos en Hechos 1. We pray for our week, Oramos por esta semana that you will bless our families, our children, y te our loved pedimos ones, que bendigas nuestra familia that y you will keep us amados, healthy, que nos guarde con you salud will keep us whole, y enteros. you will guide our steps, Guía nuestros pasos provide for those in need, y provee por las necesidades. wash us with your word, Lávanos con tu palabra, fill us with your spirit, llénanos de tu espíritu. bless the connect groups, the youth group, and everything that we're doing for you, oh God. Bendice a todos los grupos y todo lo que estamos haciendo para ti. Let us be safe in this weather on the way home. Llévanos con seguridad en este clima en camino a las casas Get us to our destination safely. y llévanos a salvos a nuestra destinación. We give you thanks, God, today in Jesus' name. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amén, amén. Hey, we'll see you next week at 2 o'clock. Nos vemos el domingo que viene a las 2 Please be careful driving home in this weather. y tengan cuidado manejando a sus casas. Amen. God bless you. Que Dios los bendiga.